Buenas tardes, tanto a los presentes como a aquellos que nos acompañan en la distancia a través de los sistemas electrónicos actuales. Comenzamos una nueva sesión del curso 2024-25 de la Academia Sevillana del Notariado. En este caso, bajo el formato de seminario, por tanto, con un enfoque, eminentemente práctico, que va a versar sobre los expedientes de dominio. Hace, bueno, casi ya 10 años de la reforma de la ley hipotecaria en esta materia. Reforma que supuso no solamente el traspaso de la competencia objetiva de los juzgados en las notarías, sino también la modificación del procedimiento en sí. A lo largo de estos 10 años, pues se han suscitado numerosas cuestiones dudosas o cuasi litigiosas en la práctica diaria, que ha dado lugar a una abundante doctrina de la Dirección General de Registros y Notariados, hoy en su nombre largo de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que comentábamos antes que la dirección, yo diría que se ha atribuido casi una potestad reglamentaria en esta materia, puesto que como la ley no ha venido acompañada luego de un desarrollo reglamentario, de una modificación del reglamento, pues se ha sustituido a base de resoluciones de la Dirección General. Para todo ello nos acompañan hoy como ponentes dos Dirección General compañeros, de los Blanca Registros y del Notariado. Barreiro, notaria del EPE en Huelva, y Santiago Molina, registrador de la propiedad de Camas en Sevilla, a quienes agradecemos su presencia y, por supuesto, su esfuerzo en la preparación de este seminario y su generosidad en compartir con nosotros el fruto de ese estudio. Se van a centrar fundamentalmente en las dos vertientes que consideramos desde el punto de vista práctico más importantes del expediente de dominio: la de inmatriculación de fincas, con su efecto, digamos, privilegiado de evitar la limitación de efectos del 207, y la de renovación del tracto sucesivo interrumpido. Por cuarto, la tercera finalidad, la de rectificación de descripción de finca, pues de una parte su tramitación prácticamente está subsumida dentro del de inmatriculación, y aparte hemos de reconocer que en la práctica está un poco desplazada por el procedimiento del artículo 199 de la ley hipotecaria, al cual pues la Dirección General, en esa cuasi potestad reglamentaria que decía, pues le dio una eficacia que en principio pues casi no era la que se contemplaba. En cuanto al orden del seminario, pues intervendrá en primer lugar Blanca, que va a exponer los aspectos notariales más importantes. Luego hablará Santiago con los aspectos registrales, sin desconocer, como es lógico, que muchos de ellos están íntimamente conectados entre sí. Y al final, pues se abrirá un turno de intervenciones para todos aquellos que quieran formular alguna pregunta, alguna duda o hacer alguna aportación de la experiencia práctica, o incluso, ¿por qué no?, pues expresar alguna opinión disidente con la que aquí se ha acostado. Sin más preámbulo, pues iniciamos el seminario y tiene la palabra Blanca Barreiro, notaria del EPE. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quería dar las gracias tanto a la Academia por confiar en mí para dar este seminario como a los asistentes, a los que espero no defraudar. Ciertamente, cuando Pachi me llamó, no le pude decir que no, porque gracias a las academias y a los esfuerzos de todos los que las mantienen, muchos de los que hoy estamos aquí somos notarios y registradores. Y esta es una pequeña forma de agradecer lo que en su día recibí, especialmente de Carlos García Campuzano, que ha querido dar la casualidad que hoy sea el que me presente, y de José María Florí, que fueron mis preparadores, y a los que les estaré eternamente agradecida. Como la tarea, bueno, ya lo ha dicho Carlos, pero bueno, la voy a repetir. Como la tarea la vamos a compartir Santiago y yo como notaria voy a tratar los aspectos notariales y Santiago después pues va a tratar los aspectos registrales. Esta es una materia que sobre todo se ve en los pueblos, siendo menos frecuente en las ciudades, donde prácticamente no hay suelo rústico y el suelo urbano suele ser el resultado de planes de urbanismo que están perfectamente desarrollados y que han tenido acceso al registro, resultando ocasional la tramitación de los expedientes que ahora nos ocupan. No ocurre así en las pequeñas localidades o no tan pequeñas, como el caso del EPE, con 30.000 habitantes, donde tradicionalmente un apretón de manos era suficiente para cerrar un trato y en donde a veces una servilleta en un bar era la máxima expresión del contrato consumado. Es por eso que es frecuente que en una notaría de pueblo, cuando por ejemplo se va a hacer una herencia y se piden los papeles, nos digan, ¿papeles? Papeles no hay, la casa era de la familia de toda la vida. Pues bien, en este contexto nos situamos para afrontar el expediente de dominio, que puede tener una triple finalidad. Primero, inmatricular la finca si ésta nunca ha tenido acceso al registro. Segundo, reanudar el tracto sucesivo interrumpido
cuando alguna vez la finca que se pretende inscribir estuvo inscrita como tal o perteneció a otra de mayor cabida también inscrita, pero ha habido varios titulares intermedios que no han registrado sus respectivas transmisiones. Y tercero, completar la descripción de la finca inscrita cuando la realidad física actual de la misma difiere de la que consta en el registro. En el segundo caso, esto es en el expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo, la inscripción del acta llevará consigo la cancelación de las inscripciones contradictorias, con la que se lleva a cabo a través del expediente, pudiéndose traer a colación en este punto la resolución de la Dirección General de 18 de septiembre del 19, que dice que en este caso no es necesario que el notario ordene la cancelación de dichas inscripciones contradictorias, porque no lo exige el artículo 208 de la Ley Hipotecaria, ya que el acta notarial por la que se finaliza el procedimiento tiene virtualidad cancelatoria sin necesidad de mandato expreso. Esta es una de las muchas diferencias, como veremos a lo largo del seminario, con el procedimiento anterior, en donde el expediente de dominio no tenía por sí virtualidad cancelatoria, sino que era necesaria una declaración expresa del juez en tal sentido. Así la resolución de 28 de abril del 2015. Efectivamente, la Ley 13/2015 ha modificado la tramitación de estos expedientes para simplificarlos, desjudicializando la materia, tratando de hacer el procedimiento más fácil y menos costoso. Ciertamente, a partir de la entrada en vigor de dicha ley, que se produjo el 1 de noviembre del 2015, son los notarios los únicos que pueden tramitar dichos expedientes, tratando así de descongestionar los juzgados. De este modo, a partir de dicha fecha, solo tendrán acceso al registro los expedientes judiciales si se iniciaron antes de dicha entrada en vigor, así la resolución de 19 de julio del 18. Teniendo en cuenta que cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía, es preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. Así la resolución de 31 de enero del 24. Por su parte, como señala la resolución de 7 de noviembre del 22, los expedientes regulados en el título sexto de la ley, iniciados en el momento de la entrada en vigor de la citada norma, deberán continuar su tramitación conforme a la legislación anterior. Ya han pasado casi 10 años desde la aprobación de la ley, por lo que podemos hacer un balance de dicha reforma. Y una conclusión que puede extraerse es que la misma ha sido positiva, pues en esta ocasión, igual que en otras, el notariado ha cumplido satisfactoriamente su función. Prueba de ello es que la rapidez del expediente de dominio notarial ha animado a muchos ciudadanos a poner en regla la documentación de fincas no inscritas o inscritas a nombre de titulares anteriores, ayudando así a la coordinación entre el registro y la realidad jurídica extrarregistral, eliminando la cuantiosa litigiosidad que de estas situaciones se derivaba. Para estructurar el contenido de la exposición, diré que por razones de tiempo, como ya ha anunciado Carlos, solo se van a tratar dos de los expedientes citados, el de inmatriculación y el de reanudación de tracto. Y me voy a centrar en los siguientes puntos: la competencia notarial, el acta de inicio, las notificaciones y la oposición. Después, nuestro compañero Santiago se ocupará de la certificación registral, las dudas de identidad, la anotación preventiva, calificación, inscripción, edicto y alertas. En cuanto a la competencia notarial, esta es una cuestión que viene resuelta en la regla primera del artículo 203 de la ley, para el expediente de dominio inmatriculador, siendo la misma aplicable al expediente de dominio reanudador del tracto, por remisión del artículo 208 del mismo texto legal. De este modo, establece la regla primera del artículo 203 que el expediente deberá tramitarse ante notario hábil para actuar en el distrito notarial donde radique la finca o en cualquiera de los distritos notariales colindantes a dicho distrito. Si la finca estuviera radicada en el territorio correspondiente a dos o más distritos notariales diferentes, podrá tramitarse el expediente ante un notario de cualquiera de estos distritos o de sus respectivos colindantes. Podrá instruirse un solo expediente para varias fincas, siempre que las mismas estén situadas en el territorio de un mismo registro, aunque alguna de ellas esté situada parcialmente en un distrito hipotecario colindante, siempre que la mayor parte de su superficie radique en dicho registro. Estamos, por tanto, ante uno de los supuestos de excepción a la libertad de elección de notario, que rige la legislación notarial. Y ello es lógico, pues nos encontramos ante un acto de jurisdicción voluntaria, donde debe prevalecer la competencia territorial. No obstante, este principio de competencia territorial con la reforma se ha ampliado en gran medida, pues en la legislación anterior el expediente de dominio notarial se tramitaba necesariamente ante el notario del lugar donde radicaba la finca, en tanto que ahora puede tramitarse a elección del promotor del expediente por cualquiera de los notarios del distrito notarial donde radica la finca o por cualquiera de los notarios de los distritos colindantes. Podrá tramitarse además un solo expediente con relación a varias fincas siempre que pertenezcan al mismo registro, incluso si alguna parte de dicha finca corresponde a otro distrito hipotecario, siempre que la mayor parte de su superficie esté en dicho registro. Ahora bien, si las fincas están en distintos registros, habrá que tramitar dos expedientes diferentes. Por lo que se refiere al acta de inicio, el artículo 203 de la ley dice:
que el procedimiento se iniciará mediante solicitud por escrito del titular dominical. Pero realmente el requerimiento inicial se hace en un acta, a la que se le da número de protocolo en la fecha del requerimiento. Una vez presentada el acta de inicio en el registro, con toda la documentación que veremos a continuación, todas las actuaciones posteriores se recogerán en otra acta, a través de diligencias sucesivas, dando número de protocolo a la misma al cierre de aquella, con la diligencia final de notoriedad, bien en sentido positivo, si se considera suficientemente acreditada la titularidad del promotor del expediente, o bien en sentido negativo, si ha habido oposición de terceros. Esta forma de actuar es lógica, ya que el expediente suele durar como mínimo un plazo de 3 meses entre la expedición de la certificación registral y el trámite de oposición de las personas notificadas en el expediente, y el acta inicial tiene que estar subida a los índices notariales antes de que termine dicho expediente. Antes de entrar de lleno en el contenido del acta, es necesario tener presente que el expediente para inmatricular no sirve para reanudar el tracto sucesivo ni viceversa, porque los requisitos, aunque parecidos, no son idénticos. Así la resolución de 28 de diciembre del 2018. Por ello, desde mi punto de vista, quizás el primer paso antes de empezar la tramitación, aunque no sea obligatorio, sería solicitar una certificación negativa de inscripción, ya que en la mayoría de las ocasiones los clientes manifiestan que su propiedad nunca ha estado inscrita en el registro y después, una vez empezado el expediente, nos podemos encontrar la sorpresa de que la finca esté inscrita o forme parte de otra finca de mayor calidad ya inscrita. Así, por ejemplo, en el distrito notarial de Ayamonte tenemos las primitivas fincas del Marquesado de Astorga, que abarcan gran parte de los municipios comprendidos en dicho distrito, por lo que es muy frecuente que al solicitar estas certificaciones nos encontremos que la finca en cuestión se halle dentro de alguna de las fincas del Marquesado, de la que seguro tendrán noticia cualquiera de los presentes que haya estado por esa zona. Con esta primera certificación podremos saber si se trata de una reanudación de tracto o una inmatriculación, y en este último caso estudiar la posibilidad de derivarlo a un 205, que siempre es menos costoso y más rápido, si bien tiene el inconveniente de la suspensión de la fe pública registral durante 2 años, conforme al artículo 207 de la ley hipotecaria, limitación que no tiene el expediente de dominio. Otra opción, si el cliente por temas de urgencia o económico no quisiese pedir la certificación negativa de inscripción, sería empezar el expediente de dominio con finalidad inmatriculadora y si después de la certificación registral resulta que la finca está inscrita, transformarlo en reanudador del tracto sucesivo. En el caso de haber obtenido la certificación y conociendo si estamos ante un expediente para inmatricular o reanudar el tracto, o si estamos por no pedirla, con la posibilidad de transformación del expediente en los términos mencionados, se redactará el acta, en la que habrán de constar todos los datos de los promotores del expediente, entre ellos, por supuesto, estado civil y domicilio, habiendo señalado la Dirección General en resolución de 13 de junio del 19 que la correcta identificación del promotor del expediente y su reflejo en las notificaciones que se efectúen en el seno del procedimiento es fundamental, no solo para determinar su idoneidad a los efectos de conseguir la inscripción a su favor, sino también para que los posibles terceros conozcan quién es la persona que alega un derecho que puede afectar a los que ellos ostenten y pueda efectuar las oportunas alegaciones. Por lo que una inadecuada identificación de dichos promotores podría dar al traste con el buen fin de dicho expediente. Añade la resolución de 30 de agosto del 17 que si son varios los promoventes ha de constar la porción ideal de cada condueño. También hay de indicarse el título material de adquisición, pues los efectos de la inscripción son distintos, según que la adquisición haya sido a título gratuito u oneroso. Igualmente, se describirá la finca en los términos prevenidos reglamentariamente, con expresión de los titulares catastrales de dichas parcelas y sus colindantes, titulares de carga, poseedores de hecho, arrendatarios, transmitentes de dicha finca y, en el caso del expediente de reanudación del tracto, los titulares de las registrales de la finca cuyo tracto se pretende reanudar. Habrá que aportar los domicilios de todos los interesados a efectos de que puedan ser notificados en el expediente. Con relación a los datos de los colindantes, se pueden obtener de la certificación catastral de la finca, objeto del expediente, pero hay que tener en cuenta que en esta solo aparece un titular, por lo que es conveniente consultar las certificaciones catastrales de todas las fincas colindantes para averiguar si hay más de uno por finca. Lo ideal, siempre que se pueda, es que todos los interesados comparezcan en el requerimiento, a efecto de que testifiquen la realidad de las manifestaciones hechas por el promotor y que se den por notificados. Con relación al acta que da inicio al expediente, se puede traer a colación la resolución de 26 de mayo del 23, en la que se establece que la escritura por sí sola, en la que se hace referencia a todas las transmisiones habidas desde el titular registral hasta el titular actual, no es inscribible por falta de tracto, sino que requiere un expediente notarial iniciado mediante un acta ad hoc, en la que deberán cumplirse todos los trámites procedimentales, notariales y registrales de jurisdicción voluntaria previstos no solo en el artículo 208, sino también en el artículo 203.
Al acta de inicio se incorpora, según la regla segunda del artículo 203, la certificación catastral, con las coordenadas georreferenciadas de la parcela, pues la finca accederá al registro con la descripción que tiene en catastro. Así la resolución de 7 de julio del 21. En el caso de que la certificación aportada no contenga las coordenadas georreferenciadas, deberá obtenerla de catastro el registrador a petición del interesado, considerándose que el hecho de haber aportado la certificación catastral cumple el principio de rogación. Así la resolución de 11 de mayo del 18. La regla general anterior de que la finca accede al registro con la descripción que tenga en catastro tiene dos excepciones. Una excepción la constituye el supuesto en el que se pretende hacer un exceso de cabida de una finca ya inscrita y el registrador considera que no hay tal exceso, sino que lo que procede es una inmatriculación. Pero esta no puede llevarse a cabo porque, como tal, ambas fincas están unidas en catastro. La resolución de 27 de septiembre del 23 entiende que es posible la inmatriculación de una finca de vida transitoria cuya cabida no coincida con el certificado catastral si acto seguido se agrupa con otra inscrita, resultando la finca agrupada coincidente con la parcela catastral. Con esta resolución se soluciona el problema. Se inmatricula el exceso y después se agrupa a la porción de finca ya inscrita. La segunda excepción se produce cuando se trata de inmatricular una cuota indivisa de una finca, estando ya inmatriculada una cuota de la misma finca, ya que en este caso, más que una inmatriculación, estaríamos ante una primera inscripción de un nuevo titular, con respecto a una finca que ya está inscrita. Así la resolución de 23 de noviembre del 2013. Lo mismo ocurriría en los casos en que estuviera inscrito el dominio directo y se pretendiese la inscripción del dominio útil o viceversa. En estos casos, si no coincide la realidad registral con la catastral y se quiere conseguir la adecuación, aunque no sea necesario, podrá tramitarse al mismo tiempo un expediente de dominio para anudar el tracto y para rectificación de la descripción de la finca. Si bien en estos supuestos tendrán que requerir la rectificación todos los titulares de derechos sobre dicha finca. Así la resolución de 7 de julio del 16. Con relación a este punto, la resolución de 10 de diciembre del 19 admite que, estando inmatriculada una finca en la que existe una propiedad horizontal de hecho o casa de vecinos, sea posible reanudar el tracto respecto de una parte determinada de la misma, constando inscrito el resto de habitaciones o dependencias a favor de otras personas. En este supuesto, el registrador de la propiedad de Chipiona rechazaba la reanudación del tracto con relación a dos partes concretas de una edificación, porque entendía que las mismas no estaban inmatriculadas. Pero la Dirección General admite el recurso, revocando la calificación, ya que del historial registral resulta inscrita la totalidad de la finca, habiéndose cancelado la inscripción primera solo en cuanto a determinadas partes de la misma que se han inscrito a nombre de otras personas. Ahora bien, la identidad de la finca con catastro solo se requiere respecto de la parcela. No se refiere a la identidad de los titulares, ya que puede que el promotor del expediente no sea el titular catastral, por ejemplo, en la resolución de 30 de agosto del 17. Tampoco se refiere a los colindantes, pudiendo ser distintos los colindantes registrales y los catastrales. Y tampoco a las edificaciones, pudiendo reanudarse el tracto solo del terreno sin la edificación. Así la resolución de 14 de septiembre del 2015. Para el caso de que se quiera inmatricular la parcela con la edificación, es necesario cumplir los requisitos que la ley establece para las inscripciones de las obras nuevas. Es decir, la descripción de la obra habrá de coincidir con la que consta en la certificación catastral, apronándose también el certificado histórico de catastro para acreditar que la misma tiene más de 6 años de antigüedad o bien acreditar la antigüedad por cualquier otro medio, y el informe catastral de ubicación de construcciones, el ICUC, para acreditar los datos georreferenciados de la porción del suelo ocupada por la edificación. Pero no hay una obra nueva como tal sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados. En este sentido, la resolución de 11 de septiembre del 23, que en un expediente de dominio judicial en la que el registro rechazó la inscripción porque en el auto no se describía adecuadamente la edificación, superficie construida, superficie ocupada por la edificación, antigüedad y coordenadas o referenciadas, admitió el recurso, estableciendo que la descripción de la obra nueva antigua se había de completar con la certificación catastral, de la que resulta su antigüedad, y que además, si no la aportaba el interesado, debía obtenerla el registrador por sí mismo al tener acceso al organismo oficial de donde resulta. En los mismos términos que veíamos anteriormente, si la certificación catastral aportada no contenía las coordenadas correferenciadas. En la misma línea, la resolución de 10 de noviembre del 16, en donde admite que la mayor cabida de metros construidos de la finca inscrita pueda declararse probada en un auto judicial, disponiendo que la escritura pública no es el único título formal en el que puede declararse la existencia de edificaciones. Para su constancia registral, sino que basta que se hagan constar en los títulos referentes al inmueble. Y entre tales títulos se encuentra también el auto judicial recaído en un expediente de dominio, de lo que se deriva que no estamos ante una declaración de obra nueva en sentido estricto.
No obstante, esta solución tiene el inconveniente de que si el expediente de dominio está sujeto a transmisiones patrimoniales onerosas por no haberse liquidado el impuesto en el momento de la adquisición de la finca, la base imponible estará constituida por el valor del suelo más la construcción. Por lo que si se adquirió primero el suelo sin haber pagado el impuesto correspondiente por la adquisición y después se hizo la construcción, será más favorable fiscalmente hacer el expediente de dominio inmatriculador o reanudador del tracto, según los casos únicamente del suelo, liquidando el impuesto de transmisiones patrimoniales únicamente por el valor de este último, y una vez que el suelo haya tenido acceso al registro, declarar la obra nueva, pagando actos jurídicos documentados únicamente por el valor de la obra. Aparte de la certificación catastral, descriptiva y gráfica, en la reanudación del tracto es conveniente aportar todo lo que permita reconstruir el tracto interrumpido. Así, el artículo 208 exige aportar aquellos otros documentos de los que disponga el interesado. Al efecto, señala la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que no resulta procedente imponer al promotor del expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho, ni que promueva la formalización e inscripción de hechos, actos o contratos intermedios en que él no fuera parte. La resolución de 24 de septiembre del 21 así lo establece. Por otro lado, aunque no lo dice el artículo 203 de la ley hipotecaria, es conveniente incorporar también para acreditar todos los extremos del expediente, además de los documentos necesarios para la inscripción de la edificación en su caso, como hemos visto antes, la solicitud de la certificación de inscripción y la certificación obtenida del registro positiva o negativa, según los casos que se hubiese solicitado. En el caso de renovación del tracto, la nota continuada de la finca, cuyo tracto se pretende reanudar, el histórico de titularidad de catastro para acreditar de cuándo está catastrada la finca a nombre de los requerentes. Si la finca linda con alguna administración, certificado del órgano competente, acreditativo de que la misma no invade el dominio público de que se trate, costas, carreteras, montes, o al menos solicitud de dicho certificado, el cual se acompañará después al expediente. Y las cotas que determinan la situación exacta en el plano vertical, si la finca objeto del expediente es una casa-cueva, así la resolución de 18 de abril del 2023. Y por último, la licencia de segregación, o en su caso la solicitud de la misma, cuando en el expediente de dominio para reanudar el tracto la finca perteneciera a otra de mayor cabida, teniendo en cuenta que habrá que acreditar al ayuntamiento que se ha efectuado la segregación antes de 3 meses desde el otorgamiento de la licencia en cuestión y que si hubiera transcurrido dicho plazo será necesario reanudar dicha licencia. Para este supuesto, la resolución de 16 de enero del 17 exceptuó el caso de que hubiese transcurrido el plazo de que dispone la Administración para reaccionar en reposición de la legalidad, a tenor de la normativa vigente, permitiendo su acceso registral por la vía del artículo 28.4 de la actual Ley del Suelo del 2015. Sin embargo, después ha rectificado este criterio, estableciendo, entre otras, en la resolución de 28 de junio del 24, que para que la segregación tenga acceso al registro será precisa la licencia, o para el supuesto de parcelaciones de antigüedad acreditadas fehacientemente, la declaración administrativa municipal del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar, debiendo entenderse de este modo la aplicación analógica matizada del artículo 28.4 de la Ley del Suelo. Por el contrario, no se incorporan al acta, sino que se acompañarán a la misma el título de propiedad de los requirentes, que puede ser un documento notarial, un documento privado o un auto judicial, habiendo de estar en todo caso liquidado de impuestos. No es suficiente un contrato verbal. Así lo reconoció expresamente la Dirección General respecto a un expediente de reanudación del tracto en resolución de 7 de marzo del 23. Al hilo del título de propiedad podemos traer a colación 3 resoluciones interesantes. La primera, la resolución de 9 de abril del 2015. En un expediente de dominio judicial anterior a la reforma, en la que se pretende inmatricular una finca en base a un auto judicial dictado en un expediente de dominio, en el que el título de adquisición era el de herencia de los padres del promotor del expediente, el registrador suspende la inscripción por no constar en el expediente el título material, que a juicio del registrador era la escritura de herencia. La Dirección General revoca la nota considerando que el título material existe y es la herencia, estando dicho título material debidamente expresado en el auto, que es el título formal. Otra resolución interesante a estos efectos es la del 21 de diciembre del 16, en donde admite la usucapión como título de adquisición del promotor. Y en este punto me pregunto yo si sería predicable esta opción para los procedimientos iniciados a partir del 1 de noviembre del 2015, o lo que es lo mismo, si el notario sería competente para declarar la usucapión. Y yo pienso que sí, a través de la vía del artículo 209 del Reglamento Notarial, tramitando un acta de notoriedad que tendría por objeto la comprobación y fijación de hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos y legitimadas situaciones personales o patrimoniales con trascendencia jurídica, siempre que quede perfectamente acreditada la posesión pública, pacífica y continuada a título de dueño durante los plazos establecidos en la ley,
teniendo en cuenta que los terceros siempre podrán oponerse y hacer valer sus derechos en la vía judicial. Si no queremos ser tan aventureros, otra opción menos comprometida sería crear un título formal de adquisición y con ese título empezar el expediente de dominio, bien mediante una aportación a gananciales, una donación con reserva de usufructo o formalizando la herencia de los progenitores, que en muchos casos serán los que iniciaron la posesión ad usucapione. Una tercera resolución en relación al título puede ser interesante en este punto, entiendo yo, es la de 8 de octubre del 24, donde la Dirección General dispone que no es preciso aportar un título fehaciente perfecto, sino que cabe una escritura de subsanación de herencia. En este caso, una finca consta inscrita en cuanto a 7/8 partes a nombre del causante y la octava parte indivisa restante a favor de una persona desde 1880. En 2022 se otorga escritura de herencia en que se adjudican las 7/8 partes inscritas a nombre del causante a un coheredero. Y en 2024 se inicia el acta notarial de reanudación de tracto y para ello se aporta una escritura otorgada el mismo día de subsanación de la herencia, haciendo constar que por error se asignaron 7/8 partes en vez de las 8/8, no habiéndose consignado entonces tal circunstancia debido a que no existe título público de adquisición de esa octava parte. El registrador califica negativamente por entender que se está rectificando un asiento ya inscrito y bajo la salvaguarda de los tribunales, que ex artículo 40D de la ley hipotecaria requeriría para evitar indefensión el consentimiento del titular o resolución judicial. La Dirección General entiende que a pesar de la excepcionalidad del expediente, porque supone dar acceso a transmisiones sin tracto, sin consentimiento del titular registral y a menudo no formalizadas en título público ni liquidadas de impuestos, puede entenderse cumplido el requisito de aportación del documento público, del que resulta el título de propiedad, ya que se trata de un título hereditario autorizado por notario. Por otro lado, en cuanto a los legitimados para iniciar o para requerir el expediente, son los titulares del pleno dominio, bien de la totalidad o bien de una cuota indivisa de la finca objeto del expediente. Si bien en este caso el expediente se ceñirá a dicha cuota indivisa. Hay que tener en cuenta que si el expediente lo inicia una persona casada en gananciales y el bien lo adquirió durante su matrimonio, el bien se inscribirá con carácter presuntivamente ganancial. Así la resolución de 7 de julio del 2021. En relación a los titulares de derechos reales limitados sobre fincas no inscritas, estos podrán solicitar que se tome anotación preventiva de su derecho por falta de previa inscripción y practicada la anotación, el registrador requerirá al dueño para que inscriba su propiedad en los términos previstos en el artículo 203.2 de la ley hipotecaria. Por lo que se refiere a la reanudación del tracto, dice la regla primera del artículo 208 de la ley, como ya había reconocido la Dirección General, que no se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripción haya adquirido su derecho directamente del titular registral o sus herederos. Y este quizás sea uno de los puntos que ha dado lugar a más resoluciones. ¿Cuándo puede utilizarse el expediente de dominio y cuándo no? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de cuándo sí y cuándo no. No puede acudirse al expediente cuando el promotor haya adquirido del titular registral o de todos los herederos. Así la resolución de 31 de enero del 23. En un caso en que los promotores del expediente habían adquirido por herencia de los titulares registrales, si bien respecto de 2 de ellos de nacionalidad argentina faltaba el certificado de últimas voluntades y los títulos sucesorios. La Dirección General considera que lo procedente es subsanar el título de propiedad. Tampoco puede acudirse al expediente cuando se promueva por los herederos de quien adquirió del titular registral, pues ocuparían el lugar de su causante, que adquirió del titular registral o sus herederos, de tal modo que podrían exigir directamente como una consecuencia del contrato traslativo la elevación a escritura pública, título ordinario para la inscripción. Así la resolución de 6 de agosto del 2012. Tampoco se puede acudir al expediente si todos los títulos traslativos son públicos, aunque falten documentos complementarios, porque entiende la Dirección General que la extraordinaria dificultad que en casos excepcionales permite acudir a este expediente solo es posible cuando el primer título traslativo que falta es privado, pero no cuando es público. Así la resolución de 15 de noviembre del 21. Aunque yo no entiendo muy bien esto. No se entiende muy bien este supuesto porque no se comprende que se admita acudir al expediente con un título privado inicial y escrituras posteriores y no cuando tenemos todas las escrituras, pero alguna está defectuosa y tenemos una extraordinaria dificultad para subsanarla. Pero es lo que dijo la resolución en esta o sea, la dirección en esta resolución. Tampoco se puede acudir al expediente si el registro es erróneo, pues en tal caso lo que procede es la rectificación del registro por la vía del artículo 40 de la ley, pero no la reanudación del tracto. Así la resolución de 18 de marzo del 21. En este caso se trataba de una concentración parcelaria en que una de las fincas se había vendido en contrato privado y en la concentración parcelaria se inscribe a nombre del vendedor y no del comprador. Y este pretende la inscripción a su favor por la vía del expediente de dominio, cuando lo que procede es la rectificación del registro.
Y finalmente, tampoco podremos acudir al expediente cuando lo que falta es la elevación a público de un documento. En la resolución de 13 de julio del 17 se establece, salvo el caso de extraordinaria dificultad, para elevar a público dicho documento, que en ese caso sí lo admite la dirección. Y ahora vamos a ver los casos en que sí se ha admitido acudir al expediente. Precisamente este supuesto es la resolución de 13 de julio del 17, cuando el promotor invoca una extraordinaria dificultad para elevar a público el documento privado, alegando, cuando se adquirió del titular registral o todos sus herederos, que habían fallecido todos los herederos y los sucesivos y posteriores herederos de aquellos. También podríamos acudir a este expediente de dominio cuando el promotor ha adquirido del titular registral y el titular registral es una sociedad mercantil, disuelta y liquidada, y se acredita este extremo y se acredita también el fallecimiento del liquidador, por la extraordinaria dificultad que supondría elevar a público este supuesto. En la resolución de 13 de enero del 2017 hay un caso parecido. El titular registral es una sociedad que estaba incursa en una situación concursal, la antigua quiebra, y en la que los entonces integrantes de la comisión liquidadora o bien habían fallecido o contaban con una edad o circunstancias personales que impedirían en la actualidad la elevación a público del contrato privado de compraventa. Si bien se rechaza el recurso, porque en puridad no había ruptura de tracto, la propia Dirección General advierte que de haber alegado el notario en el acta la extraordinaria dificultad, se podría haber acudido al expediente. También se podría acudir al expediente si el promotor adquiere solo de uno o de alguno de los herederos del titular registral. O sea, no de todos, sino de uno o alguno de los herederos. Así la resolución de 30 de enero del 18. También se puede acudir si el promotor ha adquirido de la heredera de los compradores del titular registral. Así la resolución de 11 de marzo del 24. En definitiva, según esta resolución, existe verdadera introducción de tracto cuando existen dos transmisiones anteriores a la escritura, por la que han adquirido los promotores del expediente que no han accedido al registro y de las que no se dispone del título público inscrito. Entonces, después de todo lo dicho, podríamos preguntarnos, si nos requiere quien adquiere del titular registral y no se da la extraordinaria dificultad para elevar a público el contrato, pero resulta complicado, en el caso de que el promotor tenga intención de vender y se otorgue una escritura de compraventa, siendo el comprador quien tramita el expediente o la dona a sus hijos, y estos sean los que tramitan el expediente, ¿cabría tramitarlo? Porque no hay dos transmisiones, que es lo que dice la Dirección General. Pero, sin embargo, para mí sí se dan los presupuestos, porque no se está adquiriendo ni del titular registral ni de los herederos. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí planteado y si quiere lo vemos después. Una vez que ya terminamos con el requerimiento inicial, vamos a ver las notificaciones. De acuerdo con el artículo 203.1, regla quinta, habrán de ser notificados los titulares de carga, derechos o acciones que puedan gravar la finca objeto del expediente, aquel de quien proceden los bienes o sus caushabientes, si fueren conocidos, el titular catastral, el poseedor de hecho de la finca, el ayuntamiento en que esté situada la finca y la administración titular del dominio público que pudiera haberse afectado y los propietarios de las fincas registrales y catastrales colindantes y los titulares de derechos reales constituidos sobre ellas. Se exige con carácter general la notificación personal. La notificación personal lo que supone es que tiene que hacerse nominalmente a cada interesado, en el domicilio que conste en el registro o en el catastro, y no puede ser una notificación genérica. Habiéndose admitido a estos efectos la notificación por correo certificado con acuse de recibo. No hace falta que el notario vaya a casa de la persona. En el caso de matrimonio o de varios interesados que convivan en el mismo domicilio, podría hacerse una única notificación para todos los interesados que compartan dicho domicilio, pero se considera más prudente notificar independientemente a cada uno de ellos, ya que al tratarse de una notificación personal, habría que poder acreditar cada notificación con un acuse de recibo para cada notificado. Mientras que la Dirección General no diga otra cosa por razones de economía procesal, porque la verdad es que se considera un poco absurdo que haya que mandar una notificación a cada persona si están en el mismo domicilio, pero como no nos dicen otra cosa, yo creo que es más prudente mandar una a cada propietario. En cuanto a la forma, el citado artículo 203.1, último párrafo, dispone que el notario notificará la solicitud con expresión literal de los extremos recogidos en la letra A, nombre, apellido, domicilio, estado, profesión, número de documento, código de identidad del promotor y cualesquiera otros datos que puedan facilitar su identificación, y B, los bienes descritos tal como resultan de la certificación catastral de la parcela. Hay autores como Enrique y José Javier Rojas Martínez del Mármol que han publicado una monografía de los expedientes de dominio y otros procedimientos notariales, que me ha ayudado mucho en el estudio del tema, que entienden que la documentación aportada al expediente es importante para informar a los interesados, por lo que la notificación debe hacerse con el envío de una copia simple del expediente de dominio en el estado en que se encuentra, es decir, con la certificación registral incorporada. Yo considero, sin embargo, que la cédula de notificación debe ceñirse al contenido previsto en el artículo 203.1, último párrafo, los términos expuestos, puesto que la cédula, a mi entender, se alargarían en exceso, encareciendo el expediente y suministrando una información que en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, puede ser innecesaria e irrelevante para quien la recibe,
sin perjuicio de facilitar toda la información requerida a cualquier interesado que la solicite. La práctica diaria del despacho, desde mi punto de vista, confirma esta interpretación en la que es muy escaso el número de personas que solicitan información sobre los expedientes que se les han notificado. En el caso de que alguno de los interesados fuera desconocido, se ignore el lugar de la notificación o tras 2 intentos no fuera efectiva la notificación, se hará mediante edicto, insertado en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello de acuerdo con el artículo 199 de la ley, que puede aplicarse por analogía a este expediente de dominio. De ello se deriva que si la primera notificación no tuviera éxito, habrá que intentarlo una segunda vez antes de acudir a la notificación por edicto. En el supuesto de tratarse de una persona jurídica con domicilio desconocido o inexistente para correo, una opción válida, a mi juicio, sería también notificar al administrador de la entidad en el domicilio que figure en la certificación del registro mercantil. La notificación por edicto en el Boletín Oficial del Estado se hará, por tanto, genéricamente a cualquier interesado y nominalmente a los interesados cuyos nombres concretos se desconozcan o, conociéndose el nombre de su domicilio, fueran desconocidos o que no hayan podido ser notificados en su domicilio después de haberlo intentado en 2 ocasiones. En relación a la notificación a aquel de quien procedan los bienes o sus causavientes, la Dirección General, en resolución de 25 de mayo del 23, que analiza a quién y en qué forma deben hacerse las notificaciones, es bastante interesante esta resolución, establece que su necesidad deriva del hecho de constar como transmitentes en el documento justificativo de la titularidad del promotor y ser precisamente el defecto o inexistencia de su titulación lo que el expediente pretende suplir. En el caso de que dichos transmitentes hubieran fallecido, no siendo conocidos sus herederos, su notificación puede ser genérica y edictal, si bien debe hacerse referencia a los mismos como destinatarios de dicha notificación. En el supuesto de que tales transmitentes hayan consentido la tramitación del expediente, bien expresamente, compareciendo en el requerimiento del acta, o bien tácitamente, por haberse otorgado el título de propiedad del requerente con carácter previo a dicha acta de requerimiento, no será necesaria dicha notificación. Por lo que se refiere a la notificación a los propietarios de las fincas catastrales y registrales colindantes, antes solo se exigía la notificación en los expedientes de exceso de cabida e inmatriculación. En realidad no tiene mucho sentido la notificación a los colindantes en los expedientes de reanudación de tractos, pues a estos les es indiferente quién sea el propietario de la finca vecina, salvo que se modifique la configuración de la misma. La Dirección General, en este sentido, ha matizado la exigencia del artículo 203, entre otras, en la resolución de 25 de mayo del 23 antes citada, que señala que en los expedientes de dominio para reanudar el tracto no es necesaria, como regla general, la notificación a los colindantes. Sin embargo, si a la vez hay una rectificación descriptiva de la finca con modificación de la cabida, sí que es necesaria la notificación. No será precisa la notificación a los titulares registrales de las fincas colindantes cuando se trate de pisos, locales u otros elementos situados en fincas divididas en régimen de propiedad horizontal. Así lo establece el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, que podemos igualmente entender aplicable al expediente por analogía. Por lo que se refiere a la citación al ayuntamiento, el artículo 203 quinto señala que el notario notificará la pretensión al ayuntamiento en que esté situada la finca y a la administración titular del dominio público que pudiera verse afectada. Según el precepto, habría que notificar al ayuntamiento en todo caso y a la administración titular del dominio público solo en los casos en que pudiera verse afectada. Realmente, lo mismo que se ha dicho antes respecto a la notificación a los colindantes y los expedientes de reanudación de tracto sería predicable respecto a la notificación al ayuntamiento en que radique la finca. Pues a este no sería muy interesado en el expediente, porque al ayuntamiento, igual que a los colindantes, lo mismo le da que el titular de una finca sea uno u otro, a no ser que la notificación sea simplemente para cambiar al propietario como el destinatario del IBI, pero dicha finalidad se va a cumplir después con la notificación a catastro, que hay que hacer en todo caso una vez que finalicemos el expediente con resultado positivo. La finalidad de cualquier notificación en el expediente de dominio es proteger los derechos de los interesados en el expediente, por lo que no entrarían en el concepto de interesados los que no se vean perjudicados. No obstante, como la norma no distingue, mientras no haya una resolución en dicho sentido, lo más prudente es notificar siempre y nos quitamos de problemas. Dejar también constancia de que, como se indica en el libro antes citado, las notificaciones a los ayuntamientos y a las demás administraciones públicas pueden realizarse telemáticamente a través de la red SARA y que para el caso de inmatriculación o inscripción de excesos de cabida de fincas colindantes con otras de la Administración General del Estado, la Delegación de Hacienda ha notificado a los colegios notariales que se deberán notificar a la Delegación de Economía y Hacienda y no a la Dirección General de Patrimonio del Estado, y que no hay que notificarles como interesados porque exista una titularidad catastral en investigación, a tenor del criterio de la resolución de 31 de mayo del 21. Por último, además de todas las notificaciones anteriores, en el expediente de reanudación del tracto se exige además en el artículo 208 no la notificación, sino la comparecencia de todos los titulares registrales o sus herederos y que consientan la inscripción.
ya que si no comparecen habrá que acudir al juicio declarativo. Esta exigencia, gracias a Dios, ha sido matizada por la Dirección General, porque de lo contrario se habría visto frustrada la viabilidad de este expediente en la mayoría de las ocasiones. Así, en varias resoluciones, entre ellas, la que hemos citado ya varias veces, de 25 de mayo del 23, señala que es esencial la citación al titular registral o a sus herederos, pero en base a lo dispuesto en el apartado tercero de la regla segunda del artículo 208, interpretado conjuntamente con la regla segunda norma cuarta, hay que distinguir. Cuando la última inscripción de dominio del derecho real cuyo tracto se pretenda reanudar tenga menos de 30 años de antigüedad, debe realizarse una citación personal al titular registral o a sus herederos. Pero cuando la última inscripción de dominio del derecho real cuyo tracto se pretenda reanudar tenga más de 30 años, la citación al titular registral debe ser nominal, pero puede practicarse por edictos. Y respecto de los herederos, la citación, que también puede ser por edicto, solo hace falta que sea nominal cuando conste su identidad. En el caso de que se pretenda conseguir la renovación del pacto no por este expediente, sino a través del juzgado, ejercitando una acción declarativa del dominio contra el titular registral, como dice la resolución de 11 de abril del 2024, habrá que demandar a los titulares registrales y si alguno hubiera fallecido, han de acreditarse las circunstancias del fallecimiento, aportando toda la documentación sucesoria para ver contra quién se ha de dirigir la demanda, habiendo de citarse no solo a los titulares registrales, sino a todos los titulares intermedios hasta el titular actual. Porque claro, esto realmente no es un expediente, sería un procedimiento judicial y vemos la diferencia que hay entre un expediente de dominio y lo que sería una acción declarativa de dominio judicial, que no tiene nada que ver. Y ya con esto ya pasamos al último punto, que es la oposición. La regla cuarta del artículo 208 de la ley hipotecaria dice: si alguno de los citados no compareciese o compareciendo formulase oposición, el notario dará por conclusas las actuaciones, dejando constancia de dicho extremo en el acta que ponga fin al expediente, con expresión de la causa en que se funde. Como señaló la resolución de 23 de mayo del 16, el tenor literal de esta regla cuarta debe entenderse necesariamente relacionado con la norma cuarta de la regla segunda que le precede y considerarse solo referida a la conclusión por incomparecencia de titulares registrales o herederos de los mismos cuya inscripción tenga menos de 30 años de antigüedad y hayan sido citados personalmente, así como la conclusión por la comparecencia con oposición de cualesquiera titulares de derechos inscritos con independencia de la antigüedad de su asiento. Considero que en estos casos la comparecencia no supone comparecencia física en la notaría, sino personación de algún modo en el expediente y que el consentimiento a la tramitación puede ser expreso o tácito. Por esto entiendo que si un titular registral de menos de 30 años de antigüedad ha sido notificado personalmente en el expediente y no se ha opuesto porque no ha contestado a la notificación, tácitamente ha consentido la tramitación del expediente y el mismo tendrá un resultado satisfactorio para el promotor. Porque no puede ser que la inactividad le ocasiona un perjuicio al promotor del expediente, desde mi punto de vista. Sigue diciendo el artículo 203 que si se formulase oposición por cualquiera de los interesados con expresión de la causa en que se funde, el notario dará por concluso el expediente y archivará las actuaciones dando cuenta inmediata al registrador. En este caso, el promotor podrá entablar demanda en juicio declarativo contra todos los que se hubieran opuesto ante el juez de primera instancia correspondiente al lugar en que radique la finca. No vale cualquier oposición, sino que, como dice el precepto, deberá estar fundamentada, estableciendo a la Dirección General que habrá que aportar prueba escrita del derecho que se alega, correspondiendo al notario valorar si la oposición cumple estos requisitos, a efecto de continuar o no con la tramitación del expediente. Añadiendo a la resolución de 7 de noviembre del 19 que cualquier interesado notificado a través de anuncio en el BOE se puede oponer a la pretensión del requiriente de un expediente de dominio, no restringiéndose la oposición a los titulares de derechos inscritos o que hayan presentado demanda judicial. Y como excepción a la necesidad de aportar pruebas, si el colindante es una administración pública y alega posible invasión del dominio público, se considera que tal declaración será suficiente para dar por concluido el expediente sin necesidad de esta prueba escrita. Y con ello cierro mi exposición y doy paso a Santiago Molina. Gracias, Blanca, por tu intervención magnífica y muy documentada. Tiene la palabra Santiago Molina, titular de la propiedad de Cama. Sí, ¿se oye? Sí, vale, magnífico. En primer lugar, buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a la Academia Sevillana del Notariado por invitarme a este seminario que trataremos el expediente de dominio de renovación de trastos. Para mí es un verdadero honor y reflejo este agradecimiento en las personas de Pachi Aranguren y Carlos García Campuzano, con los que hemos tenido conversaciones telefónicas. Y insisto, es un honor estar aquí y poder participar en este seminario. Ok, cuando me llamó por teléfono Pachi Aranguren para hacerme esta propuesta del expediente de dominio y el expediente de renovación del trasto, y yo acepté gustosamente, me propuso realizar la ponencia sobre los aspectos registrados del expediente de dominio. Yo le dije: Pachi, yo lo que
puedo hacer es realizar digamos, una exposición de lo que son las resoluciones de la Dirección General de Registro Notariado y dar mi valoración personal. Y cuando me puse en el estudio, cuando me metí en el estudio del expediente de dominio, encontré un trabajo previo que yo tenía sobre el expediente de dominio precisamente hace más de 10 años. Hace más de 10 años, en el Colegio de Registradores tuvimos la oportunidad de realizar una jornada sobre la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley 15/2015, y la Ley 13/2015 de modificación de la Ley Hipotecaria y el Catastro Inmobiliario, en el que participaron diferentes, antes de su entrada en vigor, esta jornada fue antes de su entrada en vigor, y lo que se intentaba por los diferentes ponentes era realizar una interpretación, una valoración de cómo se aplicarían esos artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley 13/2015. Y entre aquellas personas que participaron existían miembros de esta casa. Por ejemplo, participó José Enrique Carmona Cuenca, notario Triguer, no sé si actualmente sigue como notario Triguer, sobre aspectos notariales de la inmatriculación y la promoción del tracto. Don Javier Faz Costilla, notario de Sevilla, sobre el título público adquisitivo. Doña Carmen Vela Fernández, sobre novedades en materia de testamentaria. También participaron autoridades académicas como Antonio Fernández de Luján, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre las características más relevantes de la disposición voluntaria. Guillermo Cerdeira, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, celebración del matrimonio, separación y divorcio mediante notario. También participaron autoridades judiciales, Daniel Valpuesta Contreras, que en su entonces era fiscal coordinador de familia y protección de menores de la Fiscalía Judicial de Sevilla, sobre el retorno de los menores en caso de sustracción internacional. María José Cuenca Bonilla, magistrada juez del juego de primera instancia de Sevilla, sobre la intervención judicial en relación a la patria potestad, y registrado de la propiedad como Eduardo Fernández Esteban, Manuel Ridiejo o Juan José Protel, que abordaron la coordinación entre el registro de catastro, la incorporación de la base gráfica o el acta de notoriedad para la constancia del régimen económico legal del matrimonio. Y casualmente, yo mismo expliqué el expediente de dominio hace más de 10 años. No sé si habrá sido el azar o la coincidencia o la petición intencionada de Pacharengüen, pero ahora me encuentro aquí abordando el expediente de dominio y he decir que abordando mi estudio he sufrido un proceso de conversión y muchas de las cosas que pensaba antes ahora no las pienso. ¿Vale? Ahí, de hecho, tienen ustedes, ante ustedes tienen una diapositiva que yo realicé hace más de 10 años, en el que más o menos realizo una interpretación de lo que para mí era el artículo 203 y cómo se sustanciaba el procedimiento a través de las diferentes dudas del registrador. Ahí lo tiene, si se debía practicar o no con carácter obligatorio la anotación preventiva, y ahí lo tiene. Y a partir de ahí he pensado que voy a hacer una exposición de los aspectos registrales y mi valoración personal en estos 10 años y mi experiencia práctica o bien mi madurez jurídica en aquel momento, ¿vale? Respecto a la naturaleza jurídica, la anterior normativa del expediente de dominio, regular el artículo 101 de la ley hipotecaria y los concordantes reglamento hipotecario 272 y 287, definían el expediente de dominio o articulaban el expediente de dominio como un proceso de jurisdicción voluntaria ante la autoridad judicial en virtud del cual se proveía al propietario de una finca de un título supletorio para la inmatriculación, la registración de un exceso de cabida o la regulación del tracto sucesivo interrumpido. Ahora, sin embargo, como han tenido la oportunidad de seguir y de una experiencia práctica hemos visto, el expediente de dominio es un procedimiento de naturaleza notarial registral y así se encarga de remarcarlo la propia exposición de motivo de la ley, que señala que las modificaciones que se introducen en los procedimientos regulados por los artículos 198 a 210 de la ley hipotecaria tienen por objeto, por una parte, la desjudicialización de los mismos, eliminando la intervención de los órganos judiciales sin merma alguna a los derechos de los ciudadanos de la tutela judicial efectiva, que siempre cabrá por la vía de recurso. Por lo tanto, en primer momento se ha cambiado la naturaleza jurídica de este procedimiento ante un procedimiento jurídico-procesal a un procedimiento de naturaleza notarial registral. Cuando era jurídico-procesal, si no existía oposición, pues estaba dentro de lo que se marca la jurisdicción contenciosa voluntaria. Si existía oposición, pero esto no era de tipo reivindicatorio, sino sobre la justificación de la adquisición del dominio, se sustanciaba en el propio expediente de dominio y tenía carácter contencioso. Pero, y cuando existía oposición de tipo reivindicatoria, cuando otra persona distinta del promotor reclamaba la propiedad de ese inmueble, entonces el expediente resultaba inadecuado para resolver las controversias y se acudía al juicio declarativo. En un primer momento, cuando se abordó la ley de jurisdicción voluntaria y la ley 13/2015, se pensó en introducir todos estos procedimientos, expediente de dominio, relación de trato, rectificación de finca, tanto notarial como registral, dentro de la propia ley de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, ya sea por tradición normativa o creo que por su conveniencia, el legislador modificó la ley hipotecaria y lo introdujo en el título sexto de concordancia entre registro y la realidad jurídica está registrada en el artículo 198 siguiente. Pues bien, esta ley 13/2015 tenía una disposición derogatoria única y disponía que quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo previsto en esta ley.
Pues bien, una de las primeras resoluciones de la Dirección General sobre la materia, del 7 de abril de 2017, entendía que se estaban tácitamente derogados todos los artículos del reglamento hipotecario que regulaban anteriormente los expedientes de dominio de relación de tracto vía judicial. Pues la nueva redacción en sí misma es suficientemente detallada y está inspirada en unos principios configuradores totalmente distintos a los que se establecían anteriormente. Recordemos, antes era un procedimiento jurídico procesal, ahora un procedimiento notarial registral. Pues bien, se derogan los artículos del reglamento hipotecario y eso hace, como señala don Carlos García Campuzano, que la Dirección General, ante también insuficiente regulación, pues se haya aventurado a interpretar la norma, incluso con carácter previo a su entrada en vigor. Existen diferentes resoluciones que se aplicaban a los procedimientos anteriores y que ya la Dirección General iba avanzando de cómo se íbamos a interpretar si este expediente de dominio fuese notarial, registral. ¿De acuerdo? Eso no obsta a que sea, a la hora de abordar un expediente de dominio o renovación del tracto haya de cumplir todas las normas vinculantes del ordenamiento jurídico, como podría ser propiedad horizontal, de carácter fiscal, o señalado blanca, o bien también la normativa de costa, montes catalogados, etc. ¿Vale? Entrando ya en el artículo 203, simplemente abordaré el expediente de dominio con pequeñas notas registrales y para que luego ustedes puedan preguntar. Pero en primer momento, el artículo 203 dice del expediente de dominio que está previsto para la inmatriculación de fincas que no estén inscritas. Vale. Bien, gracias al legislador ya sabemos lo que es la inmatriculación, no es necesario que usted enfoque de nuevo de fincas no inscritas. ¿Vale? La inmatriculación en sí misma es un procedimiento que consiste en acceder por primera vez al registro de la finca con una inscripción de dominio. A continuación, la regla primera habla de la competencia notarial, como bien ha explicado Blanca. Yo simplemente del aspecto registral diré que tras regular la competencia notarial, dice, podrá instruirse un solo expediente para varias fincas siempre que las mismas estén situadas en el territorio de un mismo registro, aunque alguna de ellas esté situada parcialmente en un distrito hipotecario colindante, siempre que la mayor parte de superficie radique en dicho registro. Cuando entró en vigor la Ley 13/2015, todavía no se habría producido la modificación del artículo 2 del reglamento hipotecario que yo ahora les señalaré. El artículo 2 del reglamento hipotecario preveía que si una misma finca se hallaba en dos registros de la propiedad distintos, se debería practicar una inscripción en cada uno de los registros. Pues bien, ese artículo 2 del reglamento hipotecario fue modificado por la disposición final primera del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, porque se modifica la demarcación de los registros de la propiedad mercantiles de bienes muebles, y ahora establece que si una misma finca se hallase en el territorio de dos o más registros, se practicará una sola inscripción en el registro en el que abarque mayor cabida, acudiendo al criterio objetivo de la superficie. Pues parece ser que en este caso el legislador se avanzaba ya o se anteponía a la futura modificación del reglamento hipotecario por este Real Decreto 195/2017, y si hay una finca radicante en el territorio de dos o más registros, se debía instruir un único expediente de dominio y antes de esta modificación se debía practicar la inscripción en ambos registros. Ahora simplemente se practicará la inscripción del expediente de dominio en el registro donde la finca tenga mayor cabida. Pues bien, respecto al acta, ya lo ha explicado Blanca perfectamente, simplemente señalar que yo tenía aquí apuntado que el acta, de acuerdo con la Dirección General, es el único título formal adecuado para iniciar el expediente y este será remitido al registro. No se admite cualquier otro documento, como señala su resolución, como una estancia suscrita acompañando la escritura de partición de herencia, y que no es propiamente un acta de notoriedad, sino que es un acta específica para el expediente de dominio o bien para el expediente de renovación del tracto, como señala la Dirección en resolución de 7 de noviembre de 2019. Respecto al título de propiedad que debe aportar ese acta, señala la regla segunda del artículo 203 que es imprescindible o señala que se deberá aportar un título de propiedad de la finca que se pretende inmatricular. Ya en 2015 me traía de cabeza a mí esta pregunta: ¿qué debemos entender por título de propiedad? A ver, desde el punto de vista material y desde un punto de vista formal. Pues desde un punto de vista material, pues es necesario aportar, como ha señalado Blanca, que desarrollaré yo, un título de propiedad, digamos, debido al carácter causal de nuestro sistema normativo. La doctrina de dirección general señala con carácter claro, aplicándolo a los expedientes de dominio anteriores, que no tiene este expediente de dominio una simple finalidad de declaración del dominio, sino que debe declarar la existencia de un hecho adquisitivo, un título material, en virtud del cual ese promotor debe ser declarado propietario. Por lo tanto, es necesario un título material válido para iniciar ese expediente de dominio. Así, la resolución anterior a la vigencia de la Ley 13/2015, del 17 de enero de 2013, establece que no basta que el auto de expediente de dominio como título formal escribible, sino que debe expresar concretamente el título material, pues en otro caso sería la falta de una circunstancia esencial para la inscripción.
¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es el posicionamiento ahora de la Dirección General respecto a este título material de la entrada en vigor de la Ley 13/2015? Pues que debe entenderse que debe aportarse un título o debe declararse un título de propiedad desde el punto de vista material, de acuerdo con los modos de adquirir el dominio, el artículo 609 del Código Civil y el artículo 2 de la Ley Hipotecaria. De carecer de título material, habrá que acudir al juicio declarativo ordinario previsto en el artículo 104 como todos los procedimientos de matriculación. Dicho esto, que es necesario título material, ¿qué pasa con el título formal? Nada dice tampoco el artículo 203, yo voy a decir, debe ser título público, título privado, documento fehaciente. Esta pregunta me trajo su quebradero de cabeza hace 10 años y mi posición entonces, ahora adelantaré, ahora posteriormente le diré, pero en aquel momento, primero, para analizar esta pregunta, me remití a los antecedentes que existían respecto al expediente de dominio judicial y en el expediente de dominio judicial se admitía la posibilidad de la inmatriculación de la finca partiendo simplemente de un documento privado de titularidad o simplemente de carecer del mismo. El artículo 201, entonces, preveía que se acompañarán asimismo los documentos acreditativos del derecho del solicitante si los tuviere y, en todo caso, cuanto estimaren oportunos para la justificación de la petición que hiciera en su escrito. En concordancia con lo cual, el artículo 202 del reglamento hipotecario disponía que en el expediente de dominio no se podrá exigir del que lo promueva, del que lo promueva que presente el título de adquisición de la finca o derecho cuando hubiera alegado que carece del mismo. Pues bien, diferentes resoluciones confirmaron estos preceptos legales, como la del 21 de noviembre de 1995, y perfectamente describir el auto recaído en el expediente de dominio incoado por la persona que declaraba haber adquirido por documento privado, revocando la calificación del registrador que exigía la elevación al público de dicho documento privado. Por lo tanto, conforme a la legislación anterior, el expediente de dominio admitía documento privado para su inicio o bien carecer del mismo. ¿Qué ocurre ahora con la Ley 13/2015, artículo 203, antes de que la Dirección General se pronunciase? Yo, mi opinión personal es que, en principio, no cabía carecer de documentación de título formal válido para iniciar el expediente de dominio. En primer lugar, porque no bastaba un simple análisis comparativo de la legislación anterior y la actual, artículo 101 versus artículo 203, para promover el expediente de dominio, entonces, careciendo de documento de título formal válido. Incluso también alegaba que las facultades persecutorias e investigadoras de la propiedad de las que disponen los jueces son mucho más amplias y extensas que las que disponen notarios y registradores. Y en segundo lugar, abordaba desde un punto de vista gramatical, el artículo 203 dice que debe aportarse título de propiedad. La Dirección General, siguiendo este aspecto gramatical y como ha señalado Blanca, entiende que no vale que se alegue un contrato verbal, sino que debe ser un título escrito, lo que debe aportarse el expediente de dominio, y no vale tampoco el simple juicio emitido por el notario. Debe aportarse un título formal. Eso es lo que opina la Dirección General. Ahora explicaré yo mi entender. Respecto al título privado, del título documento privado, no me planteaba tantas dudas. Pues una de las finalidades establecidas por la Ley 13/2015 era la desjudicialización de los procedimientos seguidos, artículo 198 siguiente de la Ley Hipotecaria, eliminando la intervención de los órganos judiciales. Pues desde este punto de vista parecería correcta la emisión del documento privado, pues si no abocaríamos siempre al procedimiento judicial cada vez que no tuviésemos una titulación pública. Sería prácticamente, venga, vamos a desjudicializar, pero volvemos a judicializar, ¿de acuerdo? Así que tiene lógica, y así lo ha admitido finalmente la Dirección General, que se admite el documento privado. Y si se admite el documento privado para iniciar el expediente de dominio, admitiremos el documento público, que tiene muchísimas más garantías. Todos sabemos, entonces, cómo ha interpretado la Dirección General este título de propiedad. Admite el documento público o privado comprensivo de este título material relativo. Y, en cambio, no admite el título, carecer de título formal o prueba, o sin que no se apruebe prueba documental alguna. Argumenta la Dirección General que de la regulación transcrita puede deducirse de un modo directo que uno de los elementos a aportar al inicio del trámite del expediente deberá ser el documento que acredite la titularidad del promotor. Ciertamente, el antiguo artículo 101 señalaba que dicho título justificativo se aportará si lo tuviere, pero actualmente este requisito se vuelve inexcusable al exigir la aportación documental del título, en el que el promotor justifique su derecho. Desde mi punto de vista, creo que la Dirección General ha tenido miedo al proceso de conversión que otros sí hemos sufrido, ¿de acuerdo? Y que implica una auténtica desjudicialización de los expedientes de dominio. Porque en la práctica, Blanca lo sabrá más que yo, en el ámbito rústico, ¿dónde están mis papeles? No se tienen o no están. Y claro, el que no tiene papeles tiene que acudir a la vía judicial para la sentencia declarativa de dominio. Se excusa en una simple interpretación gramatical, cuando, como veremos, como ha señalado Blanca, en el expediente de renovación del tracto
no hace falta documentación alguna, la aportará el promotor si la tuviere, incluso ya que hemos desjudicializado, se le admiten valorar las oposiciones bajo determinadas circunstancias a notarios y registradores. Oiga, el título escrito no es tan importante, sí, porque para mi juicio el procedimiento ofrece todas las garantías necesarias para probar la titularidad del promotor. Y si no, pues entonces el expediente decaerá por sí solo. Por eso es mi opinión personal y creo que a diferencia de otros, la Dirección General no ha sufrido ese proceso de conversión que otros hemos tenido en estos 10 años debido a la experiencia práctica. ¿De acuerdo? La principal efecto del expediente de dominio, principalmente en comparación con otros métodos de inmatriculación como el 205, es que producirá la plena fe pública registrada desde el momento de su inscripción, sin suspensión de sus efectos, como señala el artículo 107 para otros procedimientos. ¿Vale? Respecto a la anotación preventiva, señala la regla tercera, señala simplemente que al promover el expediente de dominio, señala el artículo 203 que remitida el acta por el notario al registrador, este pedirá certificación de que la finca no está escrita y en su caso practicará anotación preventiva de la pretensión de inmatriculación. También me trajo mucho de cabeza si esta anotación preventiva era de carácter potestativo obligatorio en el año 2015. En su momento esgrimía argumentos a favor y en contra tanto de uno como de otro. A favor del carácter voluntario, donde señalaba que la regla general de la voluntariedad de la práctica de asiento en el registro de la propiedad, la expresión en su caso que realiza el propio artículo 203, incluso más adelante en la regla sexta, cuando el registrador hubiese calificado positivamente el expediente, dice que si se hubiera tomado anotación preventiva de haberse incoado el procedimiento, se convertirá en inscripción definitiva, si se hubiese tomado. Y el marco normativo, otro fundamento era que el marco normativo anterior se preveía la anotación preventiva y esta era potestativa. Así lo establecía el propio artículo 274 del reglamento hipotecario. A favor de la tesis de carácter obligatorio de la anotación preventiva, pues tenía como argumento fundamental que cuando se solicita la anotación preventiva, porque este procedimiento, esta solicitud de certificación y que el registrador manifieste su duda en la certificación es algo bastante novedoso promovido en este expediente de dominio y que así ha interpretado la Dirección General para calificar de verdad si debe solicitar un asiento, y entonces entendía que al solicitar el asiento de anotación preventiva el registrador puede comprobar de verdad si está o no matriculada la finca y manifestar su duda. Y es la conveniencia de controlar si existen otras anotaciones preventivas relativas al procedimiento. Finalmente, relativa a esa misma finca. Finalmente, la Dirección General todos sabemos que ha señalado que esta anotación preventiva tiene carácter potestativo desde el punto de vista de manera favorable, de manera aceptada, y así lo establece en el artículo 203, así parece interpretarlo la Dirección General por su aspecto gramatical, que dice en su caso, y si se hubiera tomado anotación preventiva, pues se convertirá en inscripción. Pero también señala la resolución de agosto, y yo también considero conveniente, la resolución del 10 de agosto de 2020, considera que es recomendable su práctica, incluso en el supuesto que el registrador exprese su duda en la propia certificación. Pasamos a las dudas del registrador y este es el punto más problemático que supone la práctica notarial de registrar. Señala la regla tercera, letra C del artículo 203, que el registrador debe expresar en la certificación la ausencia de dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya matriculación se solicita y también añade que si el registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya matriculación se pretende con otras del dominio público que no estén inmatriculadas, también deberá hacerlo reflejar en la certificación. En el primer caso, el registrador procederá, si tiene la duda, a la certificación y con el precepto extender nota de denegación de la anotación solicitada. Y en el segundo caso, inicia un proceso de comunicaciones a la administración pública y con mayor o menor éxito, porque ya sabemos que las administraciones públicas se mueven con esa lentitud que tenemos en la burocracia actual del día a día. Pues bien, ¿cuál es esa duda del registrador? Yo he sentado una serie de puntos fundamentales que se podemos considerar como doctrina consolidada por parte de la Dirección General. Primero, el momento procedimental oportuno para que el registrador exponga sus dudas sobre la identidad de la finca que se pretende inmatricular es en el momento inicial de solicitud de la certificación. Así lo establece la doctrina reiterada. No cabe la posibilidad que el registrador no exprese su duda de la certificación y posteriormente, cuando le presenten el expediente de dominio ya finalizado con todas las notificaciones realizadas por el notario, manifieste su duda. Eso no es posible, así es la doctrina reiterada por parte de la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública. ¿Cuál es el contenido de esta certificación? Si ustedes hacen una lectura aislada de los puntos de las reglas segunda y tercera de forma desconectada con la quinta,
hay quien ha abordado que parece ser que existen dos certificaciones. Una primera certificación en la que el registrador manifiesta que no existen dudas sobre la finca que se pretende inmatricular y, por lo tanto, no invade ni dotar parcialmente otra finca. Y a continuación, cuando avanza el procedimiento, debe certificar sobre los posibles colindantes que existen en el registro de la propiedad. Obviamente, por el tema de economía procesal y por una interpretación teológica o finalista, la Dirección General afortunadamente ha dicho que todo en una única certificación al inicio del procedimiento. En la certificación, el registrador expresará si tiene o no dudas de si esa finca que se pretende inmatricular invade o no invade otra existente en su registro y, asimismo, si tiene constancia de los colindantes, certificará sobre estos colindantes con su titularidad y domicilio para que el notario pueda hacer las notificaciones correspondientes que prevé el propio artículo 203 de la ley hipotecaria. También hay resoluciones concretas que dicen que no se puede entender como certificación que el registrador que no haya expresado dudas por el hecho que con anterioridad haya emitido una nota simple negativa, sino que la certificación en donde debe expresar sus dudas es en el trámite del procedimiento y cuando el notario le presenta el acta inicial del mismo. No cabe la posibilidad, como en este caso alegaba el promotor, que anteriormente se había pedido una nota simple, se había pedido por el registro una nota simple negativa. El registrador, el momento procedimental oportuno para expresar su duda es en la certificación que le solicita el notario en el requerimiento realizado en el acta. Luego, especialmente, estas dudas del registrador aparecen en fincas en las que no se goza de representación gráfica alrededor o tienen esas descripciones literarias antiguas que todos conocemos. Pues bien, a lo largo del procedimiento, el notario puede disipar esas dudas ofreciendo descripciones georreferenciadas, una planimetría, una ubicación, incluso una cosa que prevé la propia Dirección General es la intervención de los afectados. Si el registrador ha expresado sus dudas sobre determinadas fincas que pueden ser invadidas total o parcialmente, esos afectados pueden ser requeridos por el notario y si prestan su consentimiento y así lo proyecto de la Dirección General, no existirá en este caso ningún obstáculo para su inscripción. Así ocurrió con una certificación de un ayuntamiento afectado que debe que no invadía su finca en resolución del 9 de mayo de 2022, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El juicio de identidad de la finca por parte del registrador y de caso de dudas no puede ser ni arbitrario ni discrecional, sino que debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. Debe estar explicado y señalando los motivos por los cuales esto ha sido una doctrina abundante por parte de la Dirección General. No vale simplemente expresar que tengo dudas, sino que tienen que ser motivadas y con criterios objetivos. Luego ya, también otras resoluciones puntuales, señalaba un registrador que no se podía, que la finca cuya inmatriculación se pretendía realizar no estaba catastrada ni a favor del tramitente o la cliente. Sin embargo, la Dirección General, esto estaba previsto en el artículo 198 del reglamento hipotecario, bajo la normativa anterior. En cambio, la Dirección General entiende, como hemos dicho, que esos artículos del reglamento hipotecario están tácitamente derogados y no es necesario que la finca esté catastrada a nombre del tramitente, adquirente o productor del expediente. Una novedad que se ha introducido la Dirección General y ha regulado, y creo desde el punto de vista acertado, que no siempre la planimetría catastral o certificación gráfica catastral coincide con la finca que se pretende inmatricular. Y acertadamente ha señalado, tanto en los procedimientos de inmatriculación del artículo 205 como 203, que conjuntamente con estos procedimientos se puede iniciar un expediente de rectificación de finca, ya sea notarial, artículo 101 de la ley hipotecaria o 199 de la ley hipotecaria, para que a través de ese procedimiento de rectificación de finca con sus trámites y su garantía, se entienda inscrita la nueva finca con no una representación gráfica catastral, sino con una representación gráfica alternativa. ¿Qué más? En este caso, pues también está la doctrina consolidada por parte que ha mencionado Blanca sobre limitar, digamos, sobre las fincas de vida efímera, que la finca de vida efímera, es decir, el caso, por ejemplo, que ha señalado Blanca de que se pretende inmatricular una finca que no coincide con un catastro, pero a continuación agruparla con otra finca que ya está inscrita y que la resultante de la agrupación sí es una parcela catastral. Pues en este caso no cabe reformar el parcelario catastral para a continuación agruparlo, pues es un trámite superfluo y está dentro de la doctrina consolidada de Dirección General de vida efímera de aquellas fincas, los procedimientos de modificación hipotecaria. Y así se debe interpretar conjuntamente por los artículos 9, 198 y 199 de la ley hipotecaria. ¿De acuerdo? La administración pública, desde mi punto de vista, está excesivamente protegida en el artículo 203 de la ley hipotecaria, pues se prevé que el registrador, aunque se trate de fincas no inmatriculadas y alberga dudas de que invaden fincas pertenecientes a las administraciones públicas, debe en este caso iniciar el proceso de notificaciones que prevé el artículo 203. Hay que recordar que la administración pública de la ley de patrimonio de administraciones públicas está obligada a escribir los bienes de su propiedad en el registro los bienes que tenga su propiedad en el registro de la propiedad durante el plazo de 5 años desde la entrada en vigor.
conocido por todos que las administraciones públicas no han procedido en su mayor parte a la inmatriculación de los bienes de su propiedad y desde mi punto de vista aquí están dotadas de una protección que pudiendo ser salvada no lo realizan. A lo mejor sería conveniente o coherente en el marco actual normativo volver a exigir a las administraciones o bien reducir a lo mejor o subordinar ese derecho a las fincas que realmente estén inmatriculadas en el registro de la propiedad. Respecto a las notificaciones, ya lo señalaba Blanca y no me remitiré a ello, y la oposición también. Ahora pasaré al expediente de renovación del tracto, del artículo 208 de la ley hipotecaria. El expediente de renovación del tracto, artículo 108 de la ley hipotecaria, también aparece regulado en estos expedientes de jurisdicción voluntaria del artículo 198 y siguiente de la ley hipotecaria. Desde mi punto de vista, lo hablamos Blanca y yo no creo que hablando, porque en un primer momento la ponencia era expediente de dominio, y desde mi punto de vista yo creo que la denominación expediente de dominio ha quedado reducida exclusivamente al procedimiento del artículo 203 de la ley hipotecaria. El legislador no utiliza ahora la denominación dominio para registrar el expediente de renovación del tracto del 208 y el expediente de rectificación de finca del artículo 201. Son expedientes distintos, con finalidades distintas, y como veremos a continuación, el expediente de renovación del tracto no es simplemente para el dominio, sino también para otros derechos reales. Por lo tanto, a diferencia de lo que establecía la legislación anterior, que el artículo 201 regulaba bajo la autoridad judicial el expediente de dominio para la matriculación de finca, rectificación de superficie, rectificación de los excesos de cabida, renovación del tracto, considero que actualmente el único expediente de dominio es el artículo 203 y es un procedimiento, por tanto, si bien se remite el artículo 208 de renovación del tracto a muchas de los establecidos expedientes de dominio, son expedientes con nomenclatura y finalidades distintas y no puede abordar la denominación de expediente de dominio, como establecía la legislación anterior. Volviendo a su naturaleza jurídica, volviendo al expediente de renovación del tracto, tiene también una naturaleza notarial registral, distinta de la jurídico-procesal que establecía la regulación anterior. Y como he dicho anteriormente, no basta simplemente, no sirve solo para renovar el dominio, sino también para los derechos reales. Así lo establece el propio artículo 108, que en la regla primera habla también de la adquisición, declaración, constitución de derecho objeto de la adquisición solicitada. Y también los apartados tercero o cuarto de la regla segunda hace referencia no solo al dominio, sino también al derecho real cuyo tracto interrumpido se pretenda reanudar. Lo cierto es que en la práctica registral yo personalmente, y creo que pocos mis compañeros también, o si acaso ha existido algún caso, no conozco ningún caso de renovación de expedientes de dominio sobre derecho real. La mayor parte de los expedientes de renovación del trato se realizan sobre dominio y la mayor parte de ellos normalmente están libres de carga y gravámenes por parte del promotor o así lo declara en los términos establecidos en el artículo 208. Respecto a la introducción del tracto, a diferencia, digamos que el artículo 208 de la ley hipotecaria hace una definición concreta de lo que debe entenderse por introducción del tracto. No se entenderá introducido el tracto cuando se adquiera el titular registrado de sus herederos. El artículo 203 acoge, en este caso, la doctrina establecida con anterioridad por la Dirección General de los Registros Notariales, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y lo lleva a precepto legal. No obstante, como ya ocurría con la legislación anterior y ahora vuelvo a remarcar la Dirección General, existen supuestos de extraordinaria dificultad que así ha señalado Blanca. Existen supuestos de extraordinaria dificultad en lo que no existe una verdadera introducción del tracto, pero que la Dirección General admite que se solventen a través del expediente de renovación del tracto. El caso más frecuente, por ejemplo, es cuando no se adquieren no de todos los herederos, sino simplemente de uno de los herederos del titular registral. En este caso entiende la Dirección General que la acción que tiene en este caso el promotor simplemente es contra uno de los herederos y este heredero de quien adquirió no puede obligar al resto de los herederos para elevar a escritura pública esa escritura de partición o adjudicación, y yo creo que acertadamente en este caso se puede considerar como un supuesto de extraordinaria dificultad. También aquellos supuestos que, digamos, sobre todo también aquellas empresas promotoras que están ahora totalmente desaparecidas y liquidadas, en este caso también se considera un supuesto de extraordinaria dificultad. Y lo que sí queda claro por parte de la Dirección General es que el notario debe alegar en la escritura pública esa extraordinaria dificultad. De hecho, existe un supuesto por parte de la Dirección General que reconoce esa extraordinaria dificultad, pero donde quita la razón al notario porque no lo alega o no lo fundamenta esa extraordinaria dificultad, lo cual se debe señalar expresamente en la escritura pública. Esta posición me parece aceptada dentro de estos procedimientos de judicialización de la justicia. No puede ser que el marco, la interpretación estricta de la ley, o en este caso se llama interpretación excesiva, lo que acorde a este proceso de judicialización que hoy vivimos.
Simplemente también señalar que no, que el expediente de renovación, porque no está dentro del expediente de renovación del tracto seguido por parte del notario, que el expediente de renovación del tracto también se puede hacer por sentencia declarativa ordinaria. En este caso, según la doctrina de dirección general, deben ser demandados no solo el titular registral, sino también su heredero y todos los titulares intermedios. También es posible reanudar el tracto mediante la certificación administrativa que prevé el propio artículo 206.4 de la ley hipotecaria y también otro procedimiento administrativo, perdón, en el cual también se podría la renovación del tracto, serían aquellos procedimientos de distribución urbanística previstos en el artículo 9 del Real Decreto 1093, el Real Decreto 1093 barra 1997, de 4 de julio, sobre inscripción de actos de naturaleza urbanística en el registro de la propiedad, el cual no solo permite inmatricular fincas, modificar descripciones, sino también reanudar el tracto en esos procedimientos de distribución urbanística. El artículo 203, como ha señalado Blanca, se remite mucho a lo establecido en el artículo 208, por ejemplo, competencia notarial, el tipo de acta notarial, respecto de los colindantes, los colindantes señala la dirección general, como ha señalado Blanca, que no es necesario, por nuestro que no son interesados, notificar a dichos colindantes del procedimiento de renovación del tracto. Es verdad, pero no se pierde nada porque los colindantes tienen, digamos, conocimiento sobre esa finca que se pretende reanudar y no hubiese estado de más, digamos, notificar a esos el colindante y que la dirección general hubiese manifestado en ese sentido de manera afirmativa. Es necesario incorporar a ese procedimiento de renovación del tracto certificación catastral y descriptiva y gráfica. Pues no, está reanudando el tracto y no es obligatorio aportar la certificación catastral, descriptiva y gráfica, no uno de los supuestos obligatorios que prevé el artículo 9 de la ley hipotecaria de modificación de entidades hipotecarias. Ahora bien, si se pretende reanudar parte de una finca que fue segregada, pues habrá en este caso como supuesto obligatorio del artículo 9 aportar la representación gráfica, ya sea certificación catastral o representación gráfica alternativa, junto con la correspondiente licencia de segregación. ¿De acuerdo? Señala la dirección general que esta licencia de segregación no debe aportarse al comienzo del expediente, sino al finalizar el mismo, el expediente de renovación del trato. También, acertadamente, señala la Dirección General que se puede acudir de manera simultánea al expediente de renovación del tracto y al expediente de rectificación de finca del artículo 101 de la ley hipotecaria, o bien vía notarial o bien vía registral del artículo 199. El mismo no es obligatorio. Yo reanudo el tracto sobre la finca conforme a la descripción consta en el registro de la propiedad y voluntariamente, si quiero escribir la representación gráfica o modificar su descripción, potestativamente acudo a los procedimientos de rectificación de finca. ¿Por qué? El derecho, en este caso, del que solicita la inscripción, la inscripción parcial del documento. Respecto a la certificación, el artículo 108 realiza una remisión al artículo 203 de la ley hipotecaria y, por tanto, el registrador, cuando se le solicita el notario, deberá pedir una certificación. Pero esta certificación en el procedimiento de renovación del tracto es distinta de la establecida en el expediente de dominio. En el expediente de dominio, recuerdan ustedes que el registrador certifica sobre esa finca se pretende matricular, está previamente no matriculado, si tiene dudas, si invade otra finca total o parcialmente de coste inscrita. En este caso, como se pretende reanudar el tracto, el registrador lo que certifica, en este caso, es su inscripción, su última inscripción de dominio y todas las cargas que estén vigentes sobre la finca, cualquiera que sea su clase. Sin embargo, a propósito de esta certificación, la Dirección General de los Registros Notariados ha sido vacilante. A propósito de cuando se le solicitan al registrador esa certificación, manifieste obstáculos para reanudar el tracto. Entendí en un primer momento la Dirección General que si el registrador tiene obstáculos, al que vea obstáculos en el caso de la renovación del tracto sucesivo, deberá manifestarlos, en este caso la certificación, y el notario inmediatamente archivar el procedimiento. Aquí, dentro de la consonancia, que es la rejuiciación, o dentro del procedimiento, el marco que estamos implementando en nuestro sistema, se avanza y se permite esta rejuiciación y que el notario pueda comprobar a través de la continuación del expediente si de verdad existen esos obstáculos o no existen esos obstáculos. Y así la Dirección General ha cambiado, desde mi punto de vista, acertadamente su criterio, puesto que considera que si existen obstáculos, lo que hay que hacer es pedir certificación, advertirlo y si el notario puede, en este caso, realizar las diligencias oportunas para solventar dicho obstáculo. Es frecuente, por ejemplo, existe un caso concreto a lo mejor de que la finca venía de una concentración parcelada y un expediente de distribución y no queda del todo claro si la finca es esa a la que se pretende reanudar el tracto, se estaba previamente o no, si se había interrumpido de verdad el tracto y la Dirección General, en este caso,
permite salvar estos obstáculos en el seno del procedimiento y luego ya el registrador podrá calificar positiva o negativamente si ha salvado dichos obstáculos que manifestó al inicio de dicha certificación. Respecto al título de propiedad, también señala el artículo 108 que el artículo 108, regla segunda, que deberán aportarse por el interesado junto con los documentos que acrediten su adquisición, si dispone de ellos. Aquí, como he dicho, la legislador, en este caso no la Dirección General, sí aborda ese proceso de conversión de verdadera judicialización. Permite que no exista título de propiedad al que reanuda el tracto. Título, si es necesario, título material, desde un punto de vista material, que debe expresarse, en ese caso en el expediente, pero no un título formal. Se puede manifestar carecer del mismo. No cabe alegar, como he dicho, es necesario siempre ese título material, no cabe alegar si existe una resolución del 23 de mayo de 2016 que se adquiere o se tiene la propiedad por justos y legítimos títulos. El motivo es que se debe manifestar un título material por sistema causal que se impera en nuestro ordenamiento jurídico y también para que el registrador pueda calificar si existe una verdadera interrupción del trato. Porque si yo manifiesto que poseo o tengo el título de propiedad por justo y legítimo título, el registrador no puede calificar si su adquisición viene o no del derecho del titular registrado anterior. ¿De acuerdo? Lo que sí ha quedado claro también por parte de la Dirección General es que no puede el registrador exigir la aportación de todos los documentos acreditativos de la cadena de titularidad del titular registrado al promotor del cliente. Precisamente se acude al procedimiento de renovación de tracto porque la mayor parte de esas ocasiones se carece de la titulación. Luego la casuística aquí es súper abundante, Blanca la ha expuesto muy bien y habrá que atenderse siempre a las circunstancias del caso. La Dirección General, donde sí aborda, como ha señalado don Carlos García Campuzano, una verdadera regulación, una verdadera interpretación del artículo 108 a propósito de las citaciones, de aquellas inscripciones que tuvieran más de 30 años o menos de 30 años la última inscripción de dominio. Considera la Dirección General, aborda aquí el artículo 208, señala que la regla cuarta del apartado segundo, que cuando la última inscripción de dominio o de derecho real cuyo tracto se pretende reanudar tenga menos de 30 años de antigüedad, la citación al titular registrado su heredero deberá realizarse de modo personal. Entiende la Dirección General que esta citación de modo personal se hace mediante revisión al artículo 103 de la Ley Hipotecaria, que a su vez remite al artículo 199 de la Ley Hipotecaria. La citación debe intentarse en dos ocasiones en el domicilio del titular registral y, en su defecto, si no llegan a ser fructuosas, estas citaciones mediante dicto de carácter nominativo, como ha señalado Blanco. Lo novedoso es que la disposición, la regla cuarta, que dice que si alguno de los citados no compareciese o compareciese, formulase oposición, el notario dará por conclusas las acciones. Aquí la Dirección General, interpretando interpretando este artículo 208, entiende que si el titular registral menor de 30 años no comparece o no formula oposición, el notario debe cerrar el expediente. Ha señalado Blanca que podría acudirse a una aceptación tácita, ¿no?, por parte de ese titular registral. No me parece descabellado, no está previsto, la Dirección General no lo admite, pero es verdad, y yo tengo un caso personal, yo adquirí un garaje que está mediante escritura pública y ahora mismo está escrito a favor de un titular registral con menos de 30 años de antigüedad y la verdad estoy incapacitado para reanudar el tracto porque esa última inscripción tiene menos de 30 años de antigüedad, pero desconozco totalmente si estas personas están vivas, dónde está su domicilio. Yo tengo la posesión, conozco la adquisición del anterior titular y yo, como conozco la legislación, pues me aventuré a adquirir de alguien que no era el titular registral y actualmente tengo mi garaje y está bien y sigo ejerciendo la posesión de dominio y tengo el título de propiedad. Pero me siento un poco, digamos, desprotegido por esa protección que otorga el artículo 108 y la interpretación que hace la Dirección General a esos titulares registrales de menos de 30 años. ¿De acuerdo? A lo mejor habría que darle una vuelta, aunque esta doctrina ya está consolidada, pero hasta que no pasen 30 años yo personalmente no podré promover ese expediente de renovación del tracto porque conforme a esta doctrina de Dirección General no será admitido. Por lo tanto, si bien así existen autores con más talla jurídica que yo, como García García, que lo consideran adecuado porque entiende que el legislador en estos casos pretende que los titulares registrales o herederos tengan perfecto conocimiento de la tramitación del expediente, pues se trata de titulares registrales recientes o no demasiado antiguos, cuya titularidad pueda peligrar con un expediente de renovación de tractos, pues entiende que
ampara esta interpretación por parte de la Dirección General. Yo actualmente tendré que esperar otros 4 o 5 años, creo que me quedan, para poder iniciar el expediente de renovación del trámite. Simplemente señalar ya lo de la cancelación contradictoria, que no es necesario, como ha señalado Blanca, no es necesario solicitar expresamente en el expediente de renovación del trámite, solicitar la cancelación contradictoria, se está aplicando el artículo 186 del reglamento hipotecario, el cual está actualmente derogado. Y como conclusión diría que, en esta experiencia de estos 10 años, esta experiencia práctica, entiendo que los expedientes de dominio y de renovación del tracto, la experiencia práctica nos ha demostrado que son expedientes que se utilizan muchísimo más rápidos y más eficaces que lo establecido en los denominados, que lo llamaban así, por conocimiento de causa, en los juzgados, los expedientes del demonio, lo llamaban expedientes del demonio porque para los propios funcionarios del juzgado era un trámite endiablado. Y en el ámbito de este procedimiento de adjudicación, la experiencia práctica ha demostrado que se puede confiar en otros operadores jurídicos y, por ejemplo, en el tema que ha dicho Blanca respecto a la usucapión, actualmente entiendo que no sería posible, mediante ese acto de notoriedad, tramitar la usucapión y reconocer ese título adquisitivo material, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se estaría dentro de la judicialización y quién sabe que proponga al legislador que le dé una vuelta a estos temas, puesto que la experiencia práctica ha demostrado que son eficaces? Así que muchas gracias por su atención. Igualmente, muchas gracias, Santiago, por tu exposición, ambas magníficas y documentadas. No sé si alguien se abre un turno de intervenciones, si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención o alguna opinión personal, puede hacerlo si lo desea. Cuando se ha hecho la suspensión por el plazo de 2 años de la fe pública registral, en general, para todos los expedientes, los de dominio y los de trato sucesivo, en los dos o no existe juntos, pues a criterio de Blanca primero por cortesía. Esa es una pregunta y la otra es, cuando se dice a su vez que no se admite cuando lo inicia alguien que compra a un titular que es heredero, ¿se refiere al heredero directo del último titular registrado o al heredero del heredero tampoco? También está impedido si le adquiere un heredero de un heredero que ninguno tiene inscrito y hay una cadena de títulos ya que no se han inscrito. A ver, la primera era lo de los 2 años. La suspensión de la fe pública registrada durante 2 años es únicamente en relación a la inmatriculación por el doble título del artículo 205 de la ley hipotecaria. No. No. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, yo quiero hipotecar, no tengo más remedio que hacer un expediente de dominio. Si, por ejemplo, le compro la finca a alguien que no la tiene inscrita y quiero hipotecar, no tengo más remedio que hacer un expediente de dominio. No puedo, por ejemplo, que el que me vende haga una herencia porque él la ha heredado y no tiene la escritura hecha. No puedo hacer la herencia y la compra porque entonces el banco no me hipoteca. Vamos, no me hipoteca. Bueno, hay algunas entidades que sí, pero vamos, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Entonces, la mayoría de las entidades no admiten hipotecar una finca que tiene suspendida la fe pública durante 2 años. Entonces, ahí tengo que acudir necesariamente a la vía del expediente. Pero, por ejemplo, si no necesito financiación, pues entonces es muchísimo más rápido decir, oye, al vendedor, oye, haz tu la herencia y después me vende y yo inscribo directamente. No tenemos que hacer expediente de dominio. El artículo que dice que si no puede ser si le compra al titular o al heredero, luego dice en singular. No sé si se entiende que el heredero del heredero sí es. No, pero no es el heredero del heredero, sino que si, por ejemplo, el titular registral tiene 3 herederos y yo le he comprado a los 3 herederos, yo ahí no puedo hacer un expediente de dominio. A un nieto. Yo tengo un caso de comprar a un nieto que tiene título desde el año más de 30 años todo. Si el nieto es el único heredero, si son varios y usted nada más que el adquirido a uno, entonces sí podría hacer un expediente de dominio. Directamente. Sí. Y es un heredero que no, ni siquiera aceptó la herencia de su padre, que ni siquiera aceptó el de huevo. Entonces ahí sí. Se puede. Claro, resulta que son 5 herederos y el único que le ha vendido es uno. Claro, estaba pensando comprar, que lo he comprado, acogerme al 2% y venderlo a vida. Haga el expediente y ya, ese sí que no tiene ha roto absolutamente. También, perfectamente. Pero los efectos, la limitación de los efectos del artículo 207 se aplica a los procedimientos de matriculación del artículo 205, no al 203, como la bien explicado Blanca,
y también la certificación administrativa. En su caso, usted no es autoridad pública para certificar, ¿de acuerdo? Y esa limitación de efecto es para la inmatriculación de fincas, no para la expediente de renovación del trato. La expediente de renovación del trato, una vez que usted inscribe su dominio, es goza del principio de no opinabilidad. Hay autores que han distinguido si el artículo 32, artículo 34, se aplica o no la fe pública registrada, la teoría monetarialista, pero ese no es su caso. Y lo que dice el artículo 203 es que si no se considera interrumpida el tracto, se adquiere directamente del titular registral o sus herederos. Utiliza la palabra en plural, herederos, porque tiene en este caso, y luego ese artículo ha interpretado por la dirección general, que si adquiere simplemente de un único heredero, se considera interrupción del tracto. Pero si adquiere de todos los herederos, en este caso los tres, sí te está obligado a elevar escritura pública, esa escritura de partición pública. No solo vinieron, o sea, que no llegó a aceptar la herencia del padre. Exactamente, por eso una de las interpretaciones que nos llegó a formalizarse esa escritura de la adjudicación o de partición de ley. Antonio. Blanca, aspectos prácticos. Yo me quiebro mucho la cabeza con la graduación del trato que implica una segregación. Entonces, en la licencia, ¿dónde hago la segregación? ¿Cuándo pido la licencia? ¿Cuándo pago actos jurídicos? Eso, dime tú. La licencia es mejor pedirla a posteriori, porque si la pides al principio te va a caducar y después la va a tener que renovar. Siempre a posteriori. Bueno, siempre. Me genera un poco de inseguridad. No, puedes incorporar si quieres la solicitud de la licencia en el inicio y como después te van a tardar, pues va en paralelo la solicitud en el ayuntamiento y la tramitación de tu expediente. Sí. Porque el ayuntamiento tarda en darla. Pues si te tarda 2 meses y el expediente tarda 3, pues si te la dan a los 2 meses, ya no te va a caducar, porque tienes 3 meses por delante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que si te la aportan al principio, imagínate que te vienen a la notaría y tú le dices, pues tienes que ir a pedir la licencia, y hasta que no tengamos la licencia no empezamos el expediente. Ahora vas hasta 3 meses o 2 o lo que tarde el ayuntamiento en dártela. Cuando tú empiezas el expediente y si por lo que sea notifica a los vecinos, ahora una notificación te viene de vuelta, la tienes que hacer por segunda vez, te vuelve a venir de vuelta, tienes que notificar en el ayuntamiento y se alarga el procedimiento, igual te caduca la licencia. Sí, sí, eso. Entonces, yo lo mejor es incorporar la solicitud de la licencia y después cuando te llegue, pues pone como una diligencia más, incorporación de la licencia. Y ya ahí, si se incorpora en el trámite del procedimiento, no es normal que caduque, hombre, porque tanto, no se alarga. ¿Pagas el impuesto? Claro, y hay que pagar tu jurídico documentado, que lo pagas ya después al final. Al final también. Al final, ya cuando cierras el procedimiento. Porque mientras que no cierras el procedimiento no hay segregación. Yo liquido cuando cierro el procedimiento. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? En este caso, Hola, agradecemos a los dos las hola, intervenciones. disculpad. Bueno, yo no estoy presente, estoy desde Muy casa, es que he bien. levantado la mano y no me dan paso. Ah, se oye. No sé, es que no tenemos el No tenemos ordenador. aquí pantalla, pero Ah, vamos, En la primer voz que lugar, sale de bueno, los cielos que pregunte, sí. en primer lugar, pues agradecer la ponencia y al Colegio de Registradores esta oportunidad. Y luego, bueno, yo soy un poco novata en esto de los expedientes de dominio y mi pregunta no sé si es muy básica, pero me gustaría que me dieran idea de cuándo acudir al 203 y al 205, porque la mayoría de los expedientes, las inmatriculaciones que, o sea, por no inscripción de finca, no existe la finca inscrita en el registro, los notarios de la zona además lo estamos haciendo por el doble título, con lo cual lleva bueno, que no se puede acceder a la publicidad registral durante 2 años. Y no sé en qué caso o en qué supuesto sería más conveniente pues acudir al procedimiento del 203. Ya lo comentaba antes un poco, Sí. Blanca. A ver, hay varias circunstancias que pueden determinar una cosa u otra. La fundamental es que el inmueble haya de ser hipotecado, bien porque el que lo promueve quiera hipotecarlo para una finalidad propia, o bien porque se destine a la venta y se busque que en el abanico de compradores estén no solamente aquellos que vienen con dinero en mano, sino aquellos que necesitan financiación. Entonces, durante esos 2 años de suspensión del 207
No No hay norma sé. alguna que prohíba la hipoteca, pero la gran mayoría de las entidades financieras, por razones de prudencia, que no tuvieron, por cierto, en los años del famoso boom inmobiliario, pues por razones de prudencia no conceden la hipoteca durante esos 2 años. En algún caso excepcional sí lo hacen, añadiendo alguna garantía añadida, por ejemplo, una fianza personal por ese tiempo, pero normalmente seguir un camino u otro lo marca pues que se necesita una financiación posterior. Es un poco el criterio fundamental. Luego hay casos en que no hay doble título, entonces cuando hay un solo título y no es posible crear uno, recordemos que la Dirección General tampoco es contraria a la creación de títulos específicos para la inmatriculación, que además hoy se ha dificultado por la necesidad de que haya un año entre ellos de diferencia entre los títulos materiales o a veces formales, pues cuando no hay doble título hay que acudir al expediente de dominio. Pero quizá la razón fundamental es la hipotecabilidad del inmueble. Ah, perfecto. Entonces, que no es un supuesto de que falte localizar a los vendedores. O sea, no estamos hablando de supuestos concretos, sino más bien de la urgencia o no de de hipotecar la finca o de que el comprador quiera inscribir la finca y poder disponer, pues, para cargar, acto de dispositivo de carga, gravamen y demás. Eso puede ser la razón práctica, digamos, más habitual y más importante. ¿Y qué procedimiento es más económico para el cliente? Porque a veces yo creo que el doble título, herencia, luego venta, aportación a sociedades gananciales, Hay que no la sé. casuística es inmensa. Depende mucho de qué tributación tenga cada título, de que si el documento que permite o en base al cual se promueve el expediente de dominio genere o no liquidación por transmisiones patrimoniales o no. En fin, ahí ya influyen muchas cosas. Eso, una respuesta general no cabe. Estupendo. Cada caso Eh, concreto. Muchas gracias. Decirle Gracias. que ha estado muy interesante y bueno, Bueno, y que espero que se sigan haciendo más. como pequeño matiz corporativo, estamos en el Colegio de Notarios. Ah, perdón, perdón. Es verdad. Colegio de Notarios. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna otra intervención, cerramos el seminario por hoy. Muchas gracias. Gracias.